Que ya estamos al aire. Muy bien. Ya estamos al aire. Gracias amigos, muy buenos días, buenos días. El día de hoy, martes 31 de enero del 2023. Estamos de nuevo con ustedes para platicar, comentar, exponer nuestros puntos de vista, cruzar con lo que ustedes nos dicen. Ese es un diálogo circular, verdadero diálogo circular, porque leemos todo lo que nos mandan, todo lo que nos escriben, menos las mentadas de M. Muy bien, saludos, mi estimado amigo Germán Quijano. ¿Cómo está usted? Buenos días, Miro Ramos, Francisco Pimienta. Gracias por estar con nosotros. Ayer nos quedaron unos temas pendientes porque teníamos saturada la agenda de temas. Hubo mucha información el fin de semana. Por ejemplo, teníamos el tema de que el INE llama a la ciudadanía a a interponer sus procesos inconstitucionales, sus demandas, amparos, algo así, en contra del Plan B. Dice que no nada más afecta al INE, al personal, a la estructura organizativa, sino también afecta al ciudadano. El ciudadano se va a ver lesionado en sus derechos en no tener a su alcance los elementos para ejercer su voto libremente. Por eso dice, hay que protestar sobre este asunto. Y obviamente todo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral le dijo al presidente, deje de llamarnos corruptos, porque cometemos fraudes, o bien díganos usted en qué momento hicimos fraudes en la elección del 2018, presente pruebas que piden el presidente de la República, y obviamente le dijo la titular del Poder Judicial, Norma Piña, le dijo a Dan Augusto López Hernández, búsquense buenos abogados porque el plan B difícilmente va a pasar, o sea, va a ser analizado con lupa y ya está bastante discutido este asunto, bastante debatido y creo que no va a pasar el plan B. Esperemos que a última hora no haya sorpresas. Y también nos quedó pendiente que la caída de Claudio Sheinbaum, hoy es la caída de Claudio Sheinbaum, las preferencias, hoy amaneció arriba Adán Augusto, y el espionaje, el supuesto espionaje que instrumenta la gobernadora de Campeche, están poniendo en aprietos no solamente a la continuidad del proyecto de López Obrador, sino al propio presidente de la República, lo están poniendo en aprietos. Ya el sistema del espionaje en Campeche ya atrajo la atención de Estados Unidos para que investiguen allá y puede ser consecuencia también de lo que el director de la CIA fue cesado en México. Y así como esos temas, en la Secretaría de Educación Pública, un venezolano es el que revisa el contenido de los libros de texto, un venezolano de corte Castro chavista, revisa los contenidos de texto porque todos los libros hasta hoy son de corte neoliberal, dicen. Y ayer presentó Cuauhtémoc Cárdenas, la Bastida Ochoa y unos 15 intelectuales y políticos más, un nuevo proyecto de nación, cómo resolver los problemas de México y cómo enfrentarlos de aquí en adelante. Llaman a que se sumen no los partidos, sino los ciudadanos. Está corriendo más, más información sobre esta naturaleza. El hotel SNA, el Tren Maya, pues va a beneficiar al ejército, al gobierno federal, a Fonatur, pero parece ser que no intervienen empresarios campechanos. Y así como eso, pues tenemos otros temas que iremos desahogando en la medida de que nos vayamos nosotros calentando en este tema. Lo de Delfina Gómez también está muy delicado. La Auditoría Superior de la Federación le reencuentra 900 millones de pesos de desvíos faltantes, mal utilizados, en fin, temas de esta naturaleza, mi estimado Germán. Muy buenos días, adelante. Pero buenos días Paco, buenos días Milo, Rocker y sobre todo a toda la gente que nos acompaña en esta cita, en este sano ejercicio de periodismo que de ver una sociedad sin ese tipo de espacios y de foros sería una sociedad completamente sorda y ciega. Efectivamente,
Ya lo habíamos comentado el año pasado, este 2023 va a ser la antesala de lo que va a ocurrir en el 2024 en materia electoral. Tenemos, como lo que mencionabas hace rato, precisamente estaba leyendo unas columnas a nivel nacional, de que es impensable, o era impensable tal vez, que una persona a quien se le ha demostrado que pidió el 10%, o más bien le quitó el 10% de su sueldo a sus colaboradores cuando estaba en la campaña de López, que ha sido en reiteradas ocasiones acusada de estar cometiendo actos completamente ilegales, pues resulta no solamente que es la candidata para uno de los bastiones más fuertes, que es el Estado de México, sino que además, mientras la 4T y el presidente gritan corrupción y gritan que son una bola de corruptos y que, por cierto, no han metido a la cárcel a ninguno por corrupción, resulta que se está demostrando no solamente por parte de los organismos electorales y políticos, sino incluso por la población civil, lo corrupto que son los personajes que integran la 4T. Y sin embargo, tampoco se ha ejercitado la acción, algún tipo de acción penal o sanción civil o administrativa a estos personajes, que son aquellos que aspiran a seguir manejando el destino, en este caso del Estado de México, y en otras instancias el destino de las instituciones, en cuestiones como la salud, la educación. Definitivamente estamos viviendo en un país en el país al revés, o en una situación completamente bizarra y anormal, porque, repito, mientras todos los gobernadores de la 4T hablan, gritan y dicen corruptos son corruptos y fueron corruptos, pues hasta ahora no ha habido noticia de que algún corrupto, como ellos mencionan, haya ido a la cárcel. Una de dos, o no saben cómo hacerlo, o definitivamente no había ese proceso que tanto han acusado. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es, desafortunadamente, cómo los mismos vicios que tanto dijeron combatir son los que están cayendo, y cómo poco a poco vamos a seguir enterándonos de el tipo de triquiñuelas, por decirlo de una manera elegante, en la que va a caer la 4T. Definitivamente, yo sigo mencionándolo, le quedó grande el paquete. Me enteré por algunos comentarios en Radio Pasillo de que, por ejemplo, está a punto de haber fuego amigo por parte del gobierno de Campeche hacia su secretario de Gobernación, que les va a dar la sorpresa, porque mientras todo el mundo esperaría, hay el rumor de que la gobernadora se va porque se va a integrar a la campaña de Claudia Sheinbaum. Y lo natural sería que el secretario de Gobernación quedara en su lugar, pero resulta que no, que tal parece que a quien van a dejar va a ser el secretario de Educación. Y esto va a generar todavía a una mayor ruptura al interior de Morena, no, tal vez no solamente en Campeche, sino a nivel nacional, con rumbo al 2024. Esto pues fue un comentario, repito, de Radio Pasillo, obviamente, pero pareciera que si desde ahorita se está rumorando algo así, quiere decir que las cosas al interior de Morena y de la 4T, pues no son miel sobre hojuelas como se pudiera pensar. Y repito, esto es una muestra de lo que nos espera para el próximo año. Víctor, buen día, bienvenido. Gracias, Roger. Muy bien, Germán. Pues aquí, buenos días, Víctor. Fíjate, que ayer estuvimos comentando también estos temas. Por supuesto que es inagotable, pero sí nos llama la atención lo que bien comentas, Germán. ¿Cómo es posible que inclusive ya una vez probado el delito de Delfina Gómez cuando fue alcaldesa de Texcoco y financió la campaña de López Obrador con el diezmo a los trabajadores del municipio? Correcto. Por cierto que hace una semana sacaron un cartón que decía, Delfina, si esto pude lograr con los trabajadores del municipio, imagínense cuánto dinero caerá con los trabajadores si llego a ser gobernadora del Estado de Así México. es. Miles Ese es de el riesgo millones, realmente, sí, un claro. riesgo terrible. Muy bien, mi estimado Milo, adelante, Milo. Con todo lo que está sucediendo acerca del plan B, de la reorganización
de la Alianza y del Frente Cívico, entre otras agrupaciones, de unos días, 3 días no más creo, a hoy, de repente como que se les ha iluminado el cerebro a muchísimos personajes de los francotiradores que tiene Morena a nivel nacional, y se han dedicado a recordar eventos pasados. Desde la mentira del endeudamiento que fue mayor en administraciones anteriores a la actual, que la actual van por 22,000 millones de dólares, disfrazados a través de bonos, pero que es deuda, que es adquirir mayor deuda pública, hasta otras mentiras que van, quizá vayan calando entre mucha gente. Entre esas, por supuesto, la barda de Felipe Calderón, de quién sabe cuántos miles de millones, que ya tenemos, entre comillas, 2 refinerías. No dicen cuánto han costado, ni en qué condiciones fue lo de Deep Park, con la obligación de comprar a Shell todo el petróleo para procesar. 3, que el subsidio a la gasolina nos ha costado a todos los mexicanos más de 400,000 millones de pesos, para que no suba a 34 o 36 pesos el litro de gasolina. Si nos quejamos de que ahorita aquí en Campeche está en 23.50 aproximadamente el litro, pues imagínense cómo estaríamos de no ser por el subsidio, aunque hay que decir que todo esto es el IEPS, ¿sí? Y estas narrativas que están repitiendo tiro por viaje, pues van encaminadas, una, a socavar al INE, y otra, a tratar de impactar en la mente de mucha gente, de muchas personas, que ven como la Biblia todo lo que dicen desde esa posición. No hay que olvidar que son expertos en un manejo discursivo, y en este manejo discursivo, por ejemplo, ahora resulta que el autor original de la tesis es el plagiario. Así de fuerte ha estado la presión para este personaje que fue plagiado por la ministra. Y en el caso de la Delfina, pues sí, no son 900 millones, son 890 millones de pesos. 10 milloncitos más, 10 milloncitos menos, Roger, tú también que eres tan fijado. No solo le quitó el peje, el proceso judicial por ¿cómo le llaman bonito? Peculado. Por peculado en el estado de México, en Texcoco, sino que además también hicieron a un lado lo del diezmo a todos los trabajadores de ese municipio, que creo que después de Nesa es el más grande del Edomex. Creo que es el más importante después del municipio de Nesa, que tiene como 6 millones de habitantes. Entonces, todo esto pues, nos da una idea de lo que van a hacer y hasta dónde son capaces de llegar con con lo que van a hacer y con lo que ya están haciendo. Claudia Sheinbaum sí ha caído mucho en la percepción de la gente, en especial, aunque no de manera exclusiva, en la Ciudad de México, por el tema, por ejemplo, del metro. Y por mucho que le hagan con 1000 campañas y programas que están sacando llenos de lentejuela y oropel, pues su caída ha sido inminente. Dudo que esto sirva por ahora, al menos por ahora, para darla de baja de las corcholatas o que la quiten de los afectos del presidente López Obrador. Que suba el otro López, pues ha estado muy activo también el otro López, ¿no? Pagándole a futbolistas para que digan, ¿cómo dicen? Hasta parecen cantantes de reggaetón. Estoy a gusto con López. Podrían pagarle, vamos a darles ideas, podrían pagarles a esos pobres que medio hablan, pero que ganan miles de millones de dólares con toda esta manera de darle la madre a la composición y al lenguaje. Por lo demás, pues hay por supuesto una repetición y una fijación obsesiva acerca de cómo
no los magistrados, perdón, los consejeros del INE ganan lo que ganarían 3,000 o 4,000 maestros, y solo entre 2 o 3 de ellos. Y como eso, pues está la batalla para seguir desprestigiando al INE, sin considerar toda la organización del INE, todo lo que implica llevar a cabo unas elecciones, y diciendo que esa democracia es muy cara. Lo que no dicen nunca es que es más cara no tenerla, y que mucho ha costado lo que es el INE hoy. Fíjate, Emilio, que ahorita que dices eso, recuerdo la frase de que salió ayer, dice, ¿quién lo dijo? Alguien lo dijo allá, algo buscaré. Cuesta mucho, efectivamente, las elecciones en México, la democracia en México cuesta mucho, efectivamente, pero más nos costaría un régimen autoritario, un régimen fascista y dictatorial. Muy bien. Mi estimado Francisco Pimienta, ¿te imaginas que Andrés Manuel López aceptara el reto de presentar pruebas del fraude que cometen los consejeros del INE, el fraude del INE? ¿Te imaginas presentar pruebas y que esas pruebas las presente en la elección del 2018 cuando él ganó la presidencia? ¿Y por qué no las presenta? ¿Por qué nunca hay por qué siempre hay denuncias, acusaciones, linchamientos y no hay pruebas, mi estimado opinión? Roger, buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días, mi estimado maestro en ciencias ocultas y los 7 metales. Me da gusto saludarte nuevamente. Buenos días a quienes nos están acompañando, al profesor Hermino también, que apagó su cámara temporalmente, haciendo algo muy importante. Por supuesto, quiero invitar a los amigos que nos están siguiendo para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que también nos sigan en TikTok. Son poquitos los videos que hemos estado subiendo, pero ahí vamos, lento, pero seguro. Y por supuesto en Facebook, que nos están siguiendo. Saludos a todos ellos. Y mira, Roger, no me lo puedo imaginar, porque el señor siempre ha sido una persona que hace señalamientos, acusaciones, pero nunca ha presentado elementos sobre esto. En algunas cosas puede tener razón la manera en que lo dice, en otras las formas en que hace, en que responde. Pero generalmente todo se queda en un discurso en demagogia. El señor vendió un discurso durante muchos años que la gente poco a poco fue admitiendo que tenía parte de razón, y eso es lo que lo llevó a la presidencia. Pero el hecho de que el señor presidente presentara pruebas del fraude del 2006, que es el que más le duele, el del 2012, que más o menos lo aceptó porque sabía que no estaba muy bien su imagen, pero para presentar elementos del fraude en el 2018, también tendríamos que presentar elementos del contubernio de Morena con los grupos delincuenciales en el 2020 y 2021 en las elecciones, porque es la manera en que ellos pudieron apoderarse de gran parte del territorio nacional en las entidades. Y de ello han presentado pruebas, han presentado elementos para decir que sí hubo un acuerdo entre políticos afiliados a Morena, candidatos de Morena, con el crimen organizado. Entonces, sería esa la cuestión, ¿no? ¿Quién presenta pruebas de qué y cómo? Y sobre todo, pues, ¿a quién? Porque las autoridades judiciales en México, pues, no son muy independientes, no son muy autónomas, lo hemos podido ver, son una extensión más del Poder Ejecutivo, obedecen a los intereses, lo hemos comprobado. Cuando el presidente dice, estaría bien que se presentara el expediente de Emilio Lozoya, y al día siguiente mágicamente aparece el expediente de Emilio Lozoya. Estaría bien que se presentara la investigación de los jóvenes de Ayotzinapa, y mágicamente aparece toda la información judicial del caso de Ayotzinapa. Entonces, vemos que el Poder Judicial es una extensión de ello. Y así poco a poco ha ido cooptando los demás poderes, de manera de que si no acceden, entra con la extorsión, con las amenazas, con todo el aparato de gobierno en contra de quienes se oponen a sus caprichos y deseos para poder manejar la política a su antojo. Y por supuesto siempre creando agenda política que nosotros los medios pues estamos cayendo y siguiendo siempre.
Entonces, yo creo, Roger, que es muy difícil que el presidente pueda presentar elementos de eso, de esa manera, porque no, desde donde está, pues es una situación muy cómoda. No necesita convencer a todo el país, simplemente con que convenza a la borregada, a su electorado. Ya no es eso, ya no son esos 30 millones de mexicanos que votaron por él en el 2018. Ha ido mermando por diferentes razones, pero manteniendo su electorado duro, con eso es suficiente para él. Y lo hemos visto porque él nada más gobierna para ellos, no gobierna para todo el país, para todos los mexicanos. Entonces, sería esa la situación, Roger. Oye, muy bien, mi estimado Francisco, muchísimas gracias por estamos en acuerdo aquí nosotros de que cada quien va a intervenir de 3, 4 minutos para dar lugar a todo lo demás. Pimienta, fíjate que dijiste la presencia del narcotráfico en las elecciones de 2021 sí fue bastante evidente y bastante denunciado. Pero lo del 2022, en los 6 estados donde hubo elecciones, sobre todo en Tamaulipas, esa elección la ganó de calle el narcotráfico y probado. Estados Unidos tiene las manos ahí metidas, investigando y todo esto. Es terrible, terrible lo que podríamos suponer. No Es sé, lo no que sé. platicábamos ayer precisamente, ¿no? De la intervención de Estados Unidos, de la filtración de información que señala al hoy gobernador de Tamaulipas con nexos con narcotraficantes. Así es, Américo Villarreal. Muy bien, saludos a Martín Alonso, Jorge Alberto Chanona Ceballos, gracias, Gerardo Correa Santana, Deer Park, tengo entendido que Carlos Salinas compra el 50% de acciones y lo que estarían haciendo ahora es comprar el otro 50%, pero la refinería ha de estar a nombre de quien inició las operaciones, no creo, es del gobierno de la República, sí, ya lo dijo, bueno, ya está la información, habría que checar los documentos notariales. Saludos, Gloria Novelos, a Martín Pérez Uribe, Cindy Giovanna, gracias por estar con nosotros, amiga, maestra Mildred Can, excelente y bendecido martes, excelente y bendecido día, Luis Manuel Salazar Góngora. Adelante, mi estimado Víctor Améndola. ¿Qué tal? Muy buenos días, Germán, Roger, Paco, Milo. Hoy sí, como citando al clásico, partes de una premisa falsa, Roger. ¿Por qué no Oye, hubo? no, a ver, las elecciones en México se dice eufemísticamente que son elecciones caras, que no hay un lugar en el planeta donde las elecciones sean tan caras como en México. Dice Morena, dice López Obrador y sus aplaudidores lo ratifican y lo creen a pie juntillas, pero eso no es cierto, en realidad no es así. Se pierde de vista dos cosas de manera fundamental, que las labores del INE no solamente son organizar elecciones electorales o procesos electorales, eso es una, la creencia o la percepción generalizada es que efectivamente el órgano electoral, como su nombre lo dice, el Instituto Nacional Electoral, es un órgano encargado de llevar a cabo procesos electorales en todo el país. Pero esa no es su única función, no es su única función. Tienen dos tareas propias de la institución porque están incorporadas en la ley, que eso tiene que ver también con un tema de confianza, que son tareas que en otras partes del mundo, una en específico, la lleva a cabo el Estado, que es la elaboración, el cuidado de la cédula de identidad. La credencial de elector que todo mundo tiene hoy en México, que la credencial de elector es un instrumento de mucha fiabilidad, de mucha confianza. Tan lo es que es de las pocas herramientas o de los pocos instrumentos de identificación que te sirven prácticamente para todo. Ir al banco, identificarte, comprar algo, tramitar una licencia, tramitar tu cédula del Seguro Social, del ISSSTE, tu pasaporte. Y en otras partes del mundo, esta cédula de identidad las tiene bajo el resguardo del gobierno de cada país, de cada nación. En México, por un asunto de confianza o por un asunto de desconfianza, como se le quiera ver, la elaboración de la cédula de identidad llamada credencial de elector se le otorgó
el resguardo, la elaboración, la difusión, el mantenimiento, la auditoría de todo este proceso al Instituto Nacional Electoral. Y esa es una tarea que, si la vemos desde cierto punto de vista, no es una tarea propiamente electoral. La cédula de identidad o la credencial de elector te sirve para votar, sí, ciertamente, pero también te sirve para todo lo demás, para todo lo que tenga que ver con la identificación, con la identidad de los mexicanos. Y todo lo que es el Registro Federal de Electores, las 300 vocalías que existen en todo el país, una por cada distrito electoral, las 32 vocalías locales del Registro Federal de Electores, una por cada entidad federativa, ¿sí? El presupuesto se añade al Instituto Nacional Electoral. Eso también hay que señalarlo. Y el gobierno, sobre todo ha intentado infructuosamente, y creo yo que qué bueno, tratar de arrebatarle al INE el resguardo y la elaboración de la credencial electoral. ¿Por qué? Porque en el pasado esta cédula de identidad se utilizaba desde el gobierno para hacer los fraudes electorales. Es un tema histórico, es un tema de confianza, y yo creo que el INE, a lo largo de sus 20 y tantos años de creación, desde el 94, creo, hay que checar, son casi 30 años ya del INE, el resguardo de la credencial de elector ha estado en buenas manos. Y hay una premisa que dice: lo que está bien, no lo modifiques. Lo que marcha y está funcionando bien, no lo corrijas. Si está funcionando bien, hay que mantenerlo. Y en este caso, la credencial de elector, en control, en poder, en administración, en supervisión, en auditoría del INE, ha cumplido con la tarea de ser una cédula de identidad confiable, garantizada por todas las instituciones del Estado mexicano, incluyendo bancas privadas, etcétera, y que además nos sirve para votar. Este presupuesto, de todo lo que significa todo esto, está incorporado al presupuesto del INE. Entonces, hay que, en mi siguiente intervención, para no alargarme, me voy a la otra tarea que también tiene el INE y que también aumenta el presupuesto. Hay que señalarlo igual. Tu audio, Roger, tu audio, Roger. Sí, creo que se me fue la señal. Estaba diciendo que el libro de Ciro Unayama y Lorenzo Córdoba habla de las elecciones en Inglaterra, en el Reino Unido, que son la mitad o más baratas que la de México. ¿Por qué? Porque allá hay un nivel de confianza y de decencia de la población, de respeto a las leyes, al reglamento, y en México no, por eso se tienen que hacer todos estos candados. Es una referencia válida caray, si ya tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿qué nos cuesta a nosotros tener un sistema electoral como el de Gran Bretaña? ¡Qué fantasías! Mi estimado Germán, adelante. Sí, efectivamente, concuerdo con lo que Víctor comenta, porque más allá de las funciones que le confieren al INE en México, que es el de organizar las elecciones, pues obviamente le dan toda una serie de responsabilidades bastante grande, y que pretenden que todo sea algo así como Bartola, ¿no? Con los 2 pesos, que haga todo lo que tienen que hacer. Obviamente, creo que nos hemos dado cuenta, al menos en este espacio, las personas que comentamos, que el trabajo soterrado de la 4T no es llegar abierta y directamente y confrontar una situación y decir, pues te voy a desmantelar porque no convienes a mis intereses. No, son tan, ¿cómo llamarles sin parecer ofensivo? Son tan sutiles, por decirlo de ese modo, que empiezan a socavar alrededor, de forma tal que cuando uno se da cuenta, el único cimiento que lo sostiene, pues bueno, hace que la institución caiga por su propio peso. Y eso lo han estado haciendo no solamente con el INE, lo han estado haciendo con salud, lo han estado haciendo con diferentes instituciones que, si bien no eran perfectas, eran perfectibles, que si bien se esperaba que mejoraran lo que ya existía, lo que hicieron fue directamente llegar y tumbarlo con la intención, según ellos, de querer construir algo mejor,
pero resultó que no solamente no pudieron, sino que además nos dejaron sin lo que había y no terminaron de construir lo que se necesitaba. Y ese tipo de problemas pues van a seguir si permitimos que la 4T continúe en el poder. Por citar un ejemplo muy rápido, son capaces o fueron capaces de ilusionar a la gente con una vacuna patria, y la vacuna patria hasta el día de hoy no solamente se ha llevado millones de pesos, sino que no existe. Y eso sí, en Guerrero lo que hacen es enviar vacunas ya caducadas para cumplir, al menos en apariencia, con el envío de las vacunas, pero son vacunas que no sirven. Y cosas por el estilo se pueden mencionar. ¿Cuál es el problema que a mí me genera mucho ruido en la cabeza? Que inteligente y mañosamente los dirigentes, las cabezas visibles de la 4T, han salido a decir, como últimamente lo hizo Claudia Sheinbaum, han salido a decir que todo aquello que vaya en contra de ellos está pensado, está amañado y es con la finalidad de hacerles mal. Es decir, no hay una verdad en lo que se pueda decir. En automático, por el hecho de estar en contra de la 4T, en ese momento ya le indujeron a la ciudadanía que tienen que descalificarlo por el hecho de ir por parte de los adversarios. Claudia Sheinbaum lo dijo muy claro en su última intervención, en la reunión que tuvieron hace unos días, en donde decía que había que defender a nuestros compañeros fuera quien fuera. No, señora, no solamente no hay que defender, hay que analizar cómo vas a defender lo indefendible. Es como que salgas nuevamente y citamos otra vez a la que será o a la que es la candidata para la gobernatura del Estado de México, salgan a querer defender el diezmo que le quitó a los trabajadores. No se puede defender lo indefendible. Y de verdad, ese grado de fanatismo que esta gente espera por parte de un sector de la población, no solamente es preocupante, sino que también puede sentar un precedente para que todo aquello que más adelante pueda ser motivo de juicio por parte de la sociedad y por parte, obviamente, de los aparatos tanto legales como judiciales, pues resulta que no, que en automático se va a descalificar. Y como ya sembraron en la gente que deben de reaccionar de esa manera, y como ya sembraron por parte del presidente en la gente que hay que hacerle caso al pueblo justo y bueno, entonces va a resultar que van a violentar las leyes y los aparatos y las estructuras que nos conforman como una sociedad civilizada. Lo van a violentar a gusto de quien en ese momento esté al frente de un país o de una organización. Eso es lo que nos espera. Así de terrible está el asunto. No va a ser esta una dictadura perfecta como en su momento se mencionó, sino va a ser una dictadura convocada por el mismo pueblo, porque el mismo pueblo se va a encargar, o ese sector de la población ciegos y sordos y nada más prestan atención a la 4T, van a ser los que van a determinar aparentemente qué se hace y qué no se hace. ¿Por qué? Porque ahora va a resultar que solamente ellos son mexicanos y solamente ellos son los que tienen el juicio de decir, pues aunque esté en la ley, pero como no es justo, lo pasamos por alto. Muy bien. O sea, realmente está terrible lo que viene. Muy bien, Germán, muchísimas gracias. Fíjate que estoy leyendo. Bueno, ahorita que dijiste lo de Claudia Sheinbaum, estoy, lo que dijo ayer en la plenaria de Morena, pidió Sheinbaum a todos los que participan en la contienda, a Ebrard, a Dan Augusto y Monreal, les pidió, y a los de Morena, su solidaridad y la unidad total para ella, para defenderla del sabotaje del metro. Hasta ahí llegó su cerebrito, y Adán Augusto que por insaculación, o sea, en tómbola, elegir a los consejeros electorales. Esas son sus, las maravillas de propuestas que tienen como aspirantes. Miro, este párrafo me parece interesante, lo que dicen acerca de las elecciones. Dice el libro de Ciro Murayama y Lorenzo Corona: partamos de cómo se realizan las elecciones en una de las democracias más consolidadas y antiguas del mundo, la británica, donde nació la democracia representativa moderna. Así tendremos un punto de comparación respecto de cómo se desarrolla la votación en México. Dice: los funcionarios de las casillas de votación son funcionarios públicos del gobierno que ya han trabajado en ocasiones anteriores con un trabajo fijo, profesionalizado,
para realizar sus funciones. Usan papel económico para las boletas electorales que incluso pueden fotocopiarse si llegan a resultar insuficientes. Bien, nada más el nivel que tienen allá y nosotros aquí quejándonos. Los listados de electores solo contienen nombre y apellido, o sea, el padrón electoral. Al llegar a la casilla, los ciudadanos solo mencionan su nombre y domicilio para recibir su boleta, sin necesidad de identificarse con algún documento. Las urnas para depositar los votos son opacas, o sea que no son transparentes. Y lo compara con lo de México, ¿no? Y aquí ya sabemos, los funcionarios de casillas son distintos, siempre son distintos para que no se sepa previamente quiénes serán. Se sortean en cada elección, no hay funcionarios públicos que cuenten los votos, sino ciudadanos capacitados por el INE. Las boletas se imprimen en papel seguridad producido con componentes que lo hacen infalsificable. Los listados de electores contienen nombre y la misma fotografía por cada persona que las credenciales para votar. Los ciudadanos presentan su credencial vigente para poder votar y si no la presentan, no votan. Si se usan urnas transparentes para ver el contenido en todo momento. Pero esto es originario de la desconfianza, como decía nuestro amigo Víctor, y esa desconfianza es producto por la hegemonía de un solo gobierno, el partido hegemónico durante 70 años, y porque yo le digo, ¿no? Y tenemos que reconocerlo, somos tramposos por naturaleza, aunque nadie nos enseña a ser tramposos, solito lo aprendemos en el camino. Y aún así el padrón electoral estaba disponible en Tepito, ¿eh? Sí, Aún así. sí, caray. Adelante, Milo. Sí, el padrón No, electoral se Pimienta, vendió. bueno. Va Pimienta, adelante. No, sigues tú, Milo. Bueno, sí, el padrón electoral se vendió en Tepito y en muchos lugares a tiendas departamentales y de esas de call center que venden chuchería y media con padrones de gente que pues tienen todos sus datos, que ya es innecesario porque ahora con las redes sociales es más que suficiente. Mientras esto sucede en países como Gran Bretaña, como Inglaterra, en el Reino Unido en general, pues ahí son Gales, Irlanda, las dos Irlandas, Escocia. País de Gales. El problema, ¿perdón? País de Gales. ¿Qué tiene? Gales, o sea, también forma parte del país de Gales, ¿Sí? Escocia y país de Gales. Exactamente, en las dos islas. Mientras esto sucede ahí, aquí en México, pues no se ha podido ver esto por el tema de la confianza o desconfianza, que ha costado muchísimo trabajo. Pensemos, por ejemplo, en los representantes de partidos que están en las mesas electorales, en las casillas electorales. Cada representante de partido en esa casilla, en básica, en contigua, etcétera, cada uno tiene un fajo gruesísimo con todas las, ¿qué son? 890 o 900 boletas de las boletas y con las copias de los votantes de esa mesa, de esa casilla. Todo eso cuesta. Además están los representantes de partidos no solo ante la mesa, sino que tienen como un circuito, ¿cómo le llaman? Que tienen a su cargo varias casillas electorales. Representantes generales. Cuesta y cuesta mucho. Y la desconfianza no es de ahora, la mula no era arisca, por supuesto. Y quieren regresar a la época en la que los resultados de las casillas y el padrón electoral, imagínense en manos de la Secretaría de Gobernación, el padrón electoral. Imagínense que además del padrón electoral tengamos una cédula de identidad manejada también por la Secretaría de Gobernación, que ha sido una pretensión del PG, sustituir la credencial del INE, que también va encaminada hacia esta situación y hasta ahora no se le ha dado. Hay tantas cosas que omiten sobre el servicio profesional de carrera, de gente capaz, de gente capacitada, que ha costado tantísimo dinero preparar, profesionalizar para la preparación de cada elección, para el día de la elección, para el conteo posterior y todo lo que sucede antes, durante y después de la jornada electoral, que se me hace inconcebible
que pretendan regresar a épocas de la caverna. Ya mejor que tengamos la credencial, esa color naranja que manejaba Bartlett desde Gobernación, que no tenía fotos. Mientras esto sucede, López Obrador se dedica sus mañaneras a pasar a gente de redes, en especial de Twitter, a la que acusa de estar en su contra, para crear una narrativa contraria y que la gente, sus seguidores, vean como enemigos a quien piense y actúe, escriba distinto, en este caso en las redes sociales. Esto es fascista. ¿Y por qué es fascista? Porque consiste en perseguir al enemigo, y estas son formas de persecución. Hacer listas de gente que piensa distinto y considerarlas enemigos no es sino parte de un entramado bastante perverso para generar más odio y seguir dividiendo a la sociedad. En eso se basa López Obrador y toda la 4T. En generar odio y dar sus narrativas que son re lindas, ¿verdad? Así es. Y yo tengo una lista aquí del grupo de Formato 07 y hay dos que estoy viendo que están en mi lista, ¿eh? A ver, dice así, todos esos mecanismos de seguridad, certeza y supervisión de todas las actividades que realiza el INE en México tienen una profunda razón de ser, la desconfianza. No se trata de ocurrencias injustificadas, sino el resultado de la experiencia acumulada, elección tras elección, lo que ha vuelto esos procedimientos cada vez más eficientes. Todo ello tiene evidentemente un costo, incluso alto, que ha sido la consecuencia de esa apuesta por tratar de disminuir la desconfianza que todavía hoy es el principal obstáculo que el país tiene que remontar cada vez que debe realizar su proceso electoral. Y finalmente dice en esta introducción, dice así, podrían hacerse elecciones de manera mucho más sencilla en México y mucho menos costosa de lo que ocurre actualmente. Incluso podríamos adoptar el sistema electoral muy poco complejos como el británico, con todas sus características, porque no tienen que enfrentar la desconfianza de la población. Pero ¿qué ocurriría en México si adoptamos un sistema electoral como de Inglaterra? Seguramente sería un desastre completo. Estimado Pimienta, y se le olvida también a los de la 4T, el origen de todo esto fue el fraude del 88, donde se le negó el ascenso a la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. Dice, todo esto fue en esa época, no ahora. Y ahí estaba, en el 88, estaba Manuel Bartlett, como bien dice nuestro amigo Milo Ramos, estaba Manuel Bartlett, que hoy está en la Comisión Federal de Electricidad. O sea, es un contrasentido, una contradicción absurda lo que estamos escuchando de la 4T, mi estimado Pimienta. Por supuesto, Roger, una disculpa. Víctor, te saludo con mucho afecto igual. Creo que no lo saludé hace un momento, en la intervención anterior, lo saludo con mucho gusto. Y por supuesto saludo también a la licenciada Cindy Giovanna, quien también nos colabora en este espacio una vez a la semana, y que debe estar chambeando con fe y cariño. Mira, por supuesto, Roger, tenemos este problema. Desde la creación del INE hasta el actual, del IFE al actual INE, ha habido una evolución en la búsqueda de la certeza, de la confianza del electorado hacia el órgano electoral. Pero esta desconfianza ha sido sembrada siempre desde el partido perdedor, y es entendible. Pero cuando hoy el partido que gana es quien sigue sembrando la desconfianza hacia el órgano electoral, pues entonces estamos cabrones, porque realmente viene siendo como un gato de Angora lo que está pasando con Morena. O sea, de todas maneras quedas mal como don Herculano. Y es que esta desconfianza ha ido incrementando los costos, pero nada de esto ha logrado darle realmente credibilidad y transparencia a un proceso electoral, porque siempre como creamos una ley para poder poner un alto a la corrupción, un alto al mapacheo, también tenemos la cura para esto. El problema que se ha generado ahora, en los últimos años, en los últimos procesos electorales, ya no residen en las formas
en que se maneja la elección dentro del Instituto Nacional Electoral. Las tranzas ahora están en los acuerdos que los políticos y los partidos hacen con grupos delictivos, con la forma en que ponen a magistrados dentro de los tribunales electorales, dentro de los institutos electorales locales, de los órganos electorales locales. Es ahí en donde empieza ya el fraude ahora, ya no se hace en las urnas. El fraude se hace ahora en los tribunales, en los órganos electorales, en los acuerdos que haces con los grupos delincuenciales. Es ahí en donde estás haciendo un fraude. Es en la manera en que mandas a alguien con una bolsa llena de dinero a comprar credenciales un día antes de la elección. Ese es el fraude que estamos viviendo actualmente. Y se ha manifestado y se ha evidenciado a través de redes sociales de la forma burda en que lo hacen algunas personas, descaradas. Sin embargo, esto lo hacen porque si saben que el presidente que tenemos hoy le vale gorro la ley, se sienten amparados por el presidente, en donde al presidente le dicen que, oye, pero es que una ministra de la Suprema Corte plagió su tesis. Ay, fue un error, hombre, fue un error de juventud. Todos nos equivocamos en la juventud. Pues él porque se equivocó durante 14 años y nunca se tituló, no se titulaba. Pero eso no quiere decir de que el INE lleve un mal proceso o esté mal. Diría yo de que el PRD en alguna manera tuvo la responsabilidad o la culpa del encarecimiento de la democracia en México, pero no. Realmente esta situación sigue siendo la misma porque siguen siendo los obradoristas quienes están con esta idea, sembrando esa narrativa dentro de la demás población, y es por eso de que todo el mundo dice, es que el INE es un corrupto, es que el INE es esto, es que el INE es el otro. Y el único argumento que puede presentar hoy el presidente de corrupción dentro del INE es porque Lorenzo Córdoba y los consejeros que le acompañan ganan más que el presidente. Pero al presidente se le olvida que cuando él impuso esa ley, esa iniciativa de que nadie puede ganar más que el presidente, Lorenzo Córdoba ya estaba allí y no le podían bajar el sueldo por la misma ley. No podían acomodarle el sueldo a lo que estaba estableciendo la nueva ley. Ese es el pequeño detalle. Entonces, el presidente no tiene ningún argumento para hablar de fraudes, salvo que sean fraudes que él mismo ha cometido, o que él ha concebido, que él ha permitido. Nada más. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Muy bien, mi estimado Francisco Pimienta. Víctor, fíjate que están tocando un punto sensible en tu corazón porque está dando a entender el licenciado Pimienta, y yo coincido con él, que los tramposos son los partidos políticos, y yo sé que tú eres un defensor del sistema de partidos, ¿no? Pero también esa era una secuela, una consecuencia de cómo se ejercía el sistema Amarra electoral. navajas. Yo no dije que los partidos no, políticos sean corruptos, dije que las A ver, personas que dirigen yo los partidos yo son soy los un corruptos. defensor a ultranza de los partidos políticos y del régimen de partidos políticos. Soy un defensor a ultranza y no por un asunto de dogma, es por un asunto de análisis y de elementos que siempre he aportado. Y no solamente eso, también soy un defensor del Instituto Nacional Electoral y del sistema electoral que hoy tenemos. Perfectible, con deficiencias, con defectos, con cosas que modificar, sí, ciertamente, por supuesto. Pero es una institución que hoy por hoy tiene mucha credibilidad. Pero se han construido muchas falacias. Aquí estamos repitiendo algunas de ellas de manera inconsciente. Una, tenemos un sistema electoral caro. No es cierto, hombre. Es falso que tenemos un sistema electoral caro. De entrada, el órgano electoral lleva a cabo tareas que no son propias de un órgano electoral. Ya mencionamos una, que es el tema de la credencial de elector. Fíjate, el Registro Federal de Electores, que es una de las vocalías o una de las direcciones ejecutivas que existe a nivel federal, tiene esta vocalía, el Registro Federal de Electores, tiene un órgano central a nivel nacional, pero además tiene 32 vocalías estatales, una por cada entidad federativa, y tiene 300 juntas distritales, una por cada distrito electoral federal, que actúan de forma permanente, de forma constante, no descansan ningún día del año. Ahí va inmerso renta de oficinas, pagos de luz,
veladores, secretarias, capturistas, equipo técnico, mantenimiento de equipo técnico, todo un ejército de gente que no lleva a cabo propiamente una tarea electoral, lleva a cabo el mantenimiento, la supervisión, la auditoría de la cédula de identidad nacional llamada coloquialmente credencial de elector. Y esa tarea que en otros países las tiene el gobierno y que en México la quisiera tener la Secretaría de Gobernación, la tiene un órgano autónomo e independiente que cuenta con toda la confianza de los mexicanos, que es el Instituto Nacional Electoral. Si nosotros quitáramos todo lo que presupuestalmente significa esta inversión, no le quiero llamar gasto, porque no lo veo yo como un gasto, lo veo como una inversión a la credibilidad y a la confianza de los mexicanos, le quitaríamos una parte significativa del presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Segunda tarea que el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo en estos momentos. Todos los estados, en sus congresos, existe algo que se llama Auditoría Superior del Estado. A nivel federal se llama Auditoría Superior de la Federación. Este órgano es el que se encarga de auditar y supervisar fiscal, contable y administrativamente a todas las entidades de interés público, ayuntamientos, juntas municipales, secretarías, dependencias, todo, incluso órganos autónomos. Pero la tarea de auditoría y de supervisión fiscal y contable de los partidos políticos es una tarea centralizada. La lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral. Y vamos a hacer un ejercicio. En este momento, ¿cuántos partidos políticos hay? PAN, 7. PRI, PRD, Morena, PT, Verde y Movimiento Ciudadano. Ajá. Son 32 estados de la República. 32 por 7, 224. Es decir, el órgano electoral audita, supervisa y fiscaliza constantemente a 224 entidades de interés público, que son los partidos políticos con registro estatal, más los 7 nacionales. Estas tareas de auditoría y de supervisión, todo el equipo de contadores, de administradores, de fiscalizadores, de los que hacen las compulsas, los que hacen las auditorías de formas aleatorias, todo está ante el órgano electoral. No es una tarea que lleven a cabo las auditorías de los estados. Es una tarea que en la reforma del 2014, me parece, se le entregó al Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Y perdón que yo me extienda, pero les ofrezco una disculpa por extenderme. ¿Y por qué viene todo esto? Por un asunto de desconfianza derivada del Pemex Gate, del PRI, de los amigos de Fox, de Vicente Fox, del PAN, y del carrusel de efectivo de Alejandro Esquer, que el INE acreditó y documentó que Morena hacía un carrusel en Bancomer para sacar dinero en efectivo, para triangular recursos y malversarlos de manera ilícita. Y esa tarea la lleva a cabo el INE, y también presupuestalmente hay que sumarle los montos de esa tarea administrativa. Perfecto. Muy bien, Víctor. Fíjate que es claro, Lorenzo Córdoba dice, sí es caro porque tenemos infinidad de tareas asignadas. Pero, ¿qué pasaría si no tuviera el INE esas tareas asignadas? ¿Qué pasaría si las desarrollaría el gobierno de la República? Sería un caos, una catástrofe, una cuestión absurda. Dice Gerardo Correa Santana, y esto, Cintia, tú sigues, dame un segundito. Una de las razones, al terminar la Segunda Guerra Mundial, del por qué la creación de democracias civiles. La Primera Guerra Mundial fue ocasionada por dictaduras y monarquías, y la Tercera Guerra Mundial sería ocasionada por dictaduras o supuestas democracias donde hay reelección. Eso es lo que se quiere evitar. Por eso es que estos sistemas electorales fueron creados,
Dice Manuel Gómez Duarte, no ha cumplido nada, el Morena son malos y chechones. Inglaterra es una monarquía parlamentaria, no es democracia constitucional. Dice Manon, no fue Dante quien lo filtró. ¿Qué cosa, Manon? Es que nos perdemos en los temas. Mildred Campos, buenos días a todos desde Media. Gracias, gracias. Los morenistas, dice Manon, se engolosinaron con cada triunfo, pero enloquecieron al llegar al poder. Llegaron al poder gracias a las reglas establecidas tras cada falla corregida elección tras elección. Ahora esas reglas le estorban porque lo único que deseaban era ser y hacer los protagonistas del saqueo y la destrucción del país. Vámonos. Adelante, mi estimada Cintia Sánchez Calderón. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a Roger, Francisco, a Germán, a Víctor, a Milo, gracias por vamos a cerrar enero. Un mes muy largo para muchas personas. Si bien el tema electoral es importante, está lleno obviamente de tesituras como ustedes comparten, no sé si está en el colectivo el tema de defender al INE, a pesar de que el posicionamiento, obviamente, cada uno de ustedes lo ha advertido. En el tema de la consulta, bueno, pues igualmente el día de ayer se da, ustedes ya daban el contexto. Me parece que el llamado que hacía o que hace Claudia es pues a trabajar de alguna manera en unidad, y digo entre unidad porque bueno, pues sabemos que cada uno de ellos ya tiene una estructura en cada estado, y bueno, recientemente me tocó observar igual movimientos en el estado con respecto a estas corcholatas que ya tienen representación en los estados. El domingo igual se presentó pues una estrategia, vamos a decirlo así, de posicionamiento de Marcelo Ebrard ahí en la capital, ahí en San Francisco de Campeche. Fue Avanzada Nacional quienes pues algunos medios de comunicación hacían alusión a textos, obviamente publicaciones de libros, de entrevistas, que por cierto entrevistaron a Renato Sales Heredia en este programa de Claroscuro, muy interesante, como la toma que hace a los cuestionamientos el camarógrafo es de mucho nerviosismo cuando le hablan acerca de de tema de espionaje, si él se siente espiado, si se lleva muy bien con Laida, si tiene una buena relación con Marcela y viceversa, ¿no? Todos estos contextos que son interesantes y que el lenguaje corporal dice mucho, y si no, el recién maestro Germán nos los puede explicar, ¿verdad? Pero muy interesante. Regresando al tema obviamente electoral, hablaban acerca del posicionamiento de Marcelo. Creo que en Campeche hay una muy buena estructura que está hablando ya de Marcelo. Obvio que en el caso de Claudia, pues todo el sistema estatal está trabajando a pro de ella. Cada quien obviamente tiene su corazón, porque por frente puedes decir que sí, pero a la hora de votar, pues votarás por alguien que no, ¿no? Además, ese fue un llamado que en algún momento también el presidente de la República hizo. Ustedes voten, ustedes reciban, ustedes agarren, pero voten por Andrés Manuel o en este caso por Morena, ¿no? Y de alguna forma con todas estas situaciones que ustedes comparten, bueno, pues si fuera un tema de agenda para la ciudadanía, que no lo dudo que sea en el centro y norte del país, creo que el sur está inmerso en otro tipo de situaciones, pero pensamos que sea un tema, bueno, pues a dónde vamos a parar con el tema del INE, ¿no? ¿Dónde estará? Creo que este proceso, este receso que tuvo el Congreso Federal, bueno, pues ya finalizó, el día de mañana nuevamente será retomado y esperemos que pues pueda generarse una agenda importante en el tema de debate y no se centre en el tema electoral, aunque muy seguramente así será. También compartir con ustedes algo muy interesante. Yo no sé si ustedes de la visión, ¿verdad?, de cada uno de ustedes se había puesto a reflexionar acerca del tema de la recaudación del reemplacamiento que está haciendo actualmente la Secretaría de Finanzas. Bueno, pues ya el gobierno ha tenido ya más del 50% de la recaudación de este impuesto. Interesante porque en Campeche se pone un autoservicio y en Carmen no, donde hay más vehículos y más tránsito, obviamente es en Carmen.
no se da esta opción de pago para los que están en esta cabecera municipal, sí en Campeche, y bueno, pues hoy es el último día para pagar con la UMA del mes, del año anterior, que son 1,299 pesos, un pesito, y luego al final creo que se lo donan a la Cruz Roja, pero independientemente de eso, hoy es el último día, está movidito, hicimos ahí un recorrido por algunos puntos, está movidito, asumo que también en Campeche Capital está de la misma forma, es el último día, digo, 100 pesos más el otro mes, pues ya como que lo piensa uno más, así que pues el contexto general creo que es un tema interesante, hay mucha tela de dónde cortar, coincido con algunas cosas que comparte Víctor, pero también hacía ahí alusión, una reflexión, Germán, coincido con algunas cosas, pero de alguna forma, a lo mejor y cuando ya inicie el proceso legislativo, podrá incidirse, incluso se han hecho foros en instituciones privadas, públicas, acerca del tema del plan B, y estoy segura que va a pasar, y estoy segura que va a suceder, y lo importante es cómo se va a afrontar, que ese es el reto, ¿no? Así que pues yo agradezco mucho, ahora sí que la espera, ya tenía yo rato de no poder intervenir, he tenido ahí algunos temas de salud que no había podido atender de manera importante, pero bueno, parece que ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Cintia, ya extrañábamos tu análisis muy certero, muy puntual. No habíamos pasado por la prioridad, nosotros hacemos aquí este programa de los temas, la prioridad ha sido lo que mantiene en suspenso a la población. Obviamente la cuestión política que no es una reforma electoral, no es una reforma política, es una reforma de Estado lo que quiere el gobierno, y esa reforma de Estado es lo que nosotros estamos ocupados, ¿no? Pero también hay otros temas, por supuesto que la inseguridad, el asunto de la economía, la inflación, en ese caso de la recaudación de lo de las placas, que sí es un duro golpe a la economía en estos tiempos, y por más que hizo las fracciones opositoras en los congresos para que eso se vaya condonando un 50% o así, porque la gente está saliendo de una crisis del COVID, no hubo eco y hay que cobrar y a darle hasta donde caiga. Y sí, estamos en el tema porque dice Cintia, Germán, dice Cintia, ¿cómo lo va a enfrentar la sociedad? Todo el resultado, ya sea que se declare por el Congreso y el Senado que pase el plan B, y luego el decreto que va a ser impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué va a resultar si dice la Suprema Corte, sí pasa, sí es constitucional, sí está bien este plan B? Híjola, ¿y qué pasaría también por la parte del gobierno? ¿Cómo reaccionaría Andrés Manuel y la 4T cuando diga la Suprema Corte de Justicia? No pasa, es inconstitucional, y todo vuelve a quedar como estaba hasta ahora. Adelante, Germán. Bien, el problema con todo eso que se está planteando es el mismo que nos ha llevado a tener el sistema electoral que tenemos, es la desconfianza, porque todo se politiza en México. No hay la confianza a que la Suprema Corte de Justicia haga un papel apegado a derecho, a lo que debe de ser, que el análisis que dé realmente sea el adecuado. Retomando el ejemplo, si el plan B pasa, lo primero que se va a pensar Vox Populi es que fue orden presidencial, que los ministros estaban de acuerdo con el presidente, etcétera, etcétera. Si no pasa, lo primero que va a decir el presidente es que están cooptados los ministros, es que son conservadores, es que los grupos en el poder le dieron determinada cantidad a los ministros. Es decir, no importa cómo termine el resultado, la desconfianza en México, tanto a la clase política como de la clase política hacia los mexicanos, se ha venido acrecentando a raíz de la llegada de este régimen. Y el problema es que en política es percepción, todo es percepción. Y si nosotros percibimos que hay una Suprema Corte corrupta, o si el presidente, en vez de hacer un frente común con los poderes, resulta que le transmite a los ciudadanos que la Suprema Corte de Justicia es corrupta, ese concepto va a ir permeando, como ha ido permeando, y eso lo comentábamos al inicio del programa, va a ir permeando como ahorita está permeando el que todo aquello que no sea de Morena, del PT o de sus aliados es corrupto.
¿No hay pruebas? No, pero el presidente dijo que son corruptos. Todo aquello que sea de Morena, aunque se demuestre que hay corrupción, como lo de Delfina Gómez, como los problemas con Claudia Sheinbaum, como dice el presidente que no hay corrupción, entonces no hay corrupción. Ese es el problema realmente. No importa cómo termine este asunto del plan B, porque de origen no debió de haberse hecho. De origen no debió de haberse realizado este intento por desmantelar el Instituto Nacional Electoral. Sí perfeccionarlo, por supuesto, sí mejorar aquello que era mejorable, pero al final no, creo que no le interesa, digo, obviamente esta ya es una especulación de mi parte, al final no le interesa tanto a Morena, a la 4T y al presidente cómo pase o no pase el plan B, sino el impacto mediático y en la sociedad que va a tener como una consecuencia de. Porque si esto sucede, júrenlo que va a enarbolar la bandera de mártir rumbo al 2024 y le va a pedir el apoyo al pueblo sabio y bueno para que esto no vuelva a ocurrir y en el 2024 la transformación para México continúe. De una u otra forma, la narrativa del presidente va a ser siempre a favor del partido. Lo malo es que la mayoría de los políticos han olvidado en este país que una vez que llegan al puesto de poder, ya no pertenecen a un partido político, sino pertenecen a toda la ciudadanía. Y así debería de ser. Pero, y esto se ha notado más con Morena, Morena solamente gobierna para Morena. Morena solamente toma en cuenta a los que son afiliados o los que son leales a Morena. Y Morena solamente va a seguir perpetuando a Morena. Ese es realmente el problema que viene y nos va a dar la piedra de toque lo que ocurra con el plan B. Muy bien, y parte, mi estimado Milo, parte de la desconfianza que tenemos es por una serie de mentiras. Fíjate que el INEGI, el Coneval, el Banco de México, el INAI, la Autoridad Superior de la Federación, son instituciones autónomas y nos dicen una cosa, nos presentan una información de la realidad del país. Pero el presidente en las mañaneras dice otra cosa, contradice a las propias instituciones. Es Entonces, correcto. vamos a confiar. Por eso, todos estos resultados negativos que nos presentan las instituciones autónomas en México, nos hace desconfiar de que el presidente y del gobierno de la 4T va bien. O sea, sabemos que va mal. El bolsillo dice una cosa y caray, si no quisiera entrar en el laberinto en el torbellino de la carrera, precios y salarios, porque sería interminable los testimonios. Pero sí, ¿de qué sirve tener un salario de 210 pesos, como está hoy, cuando que lo que compras con 210 pesos hoy, lo que comprabas antes con 150 pesos, 130 pesos, que era el salario, podías comprar más que con lo que se compra hoy? Entonces la gente se da cuenta, que en el bolsillo se da cuenta, por supuesto. Por eso todos hablan de comprar un pollo en Pepper Chicken. Creo que se le fue la señal a nuestro amigo Roger. Pero un pollo en Pepper Chicken, pollos rostizados están en 160, por supuesto que le sale más barato. No sé por qué están peleando, les alcanza perfectamente. Francisco, ¿en Campeche eso cuesta 160 pesos un pollo? Claro. En Carmen es más Acá caro. te digo cuánto cuesta. Hay envíos a domicilio hasta Carmen. 200. Aquí, uno nada más. Fíjate, no hombre, no sé por qué hagamos cooperacha para mandar a Pimienta al Carmen a vender pollo. Hacemos negocio ya. No creo, luego piden derecho de piso y me sale más caro. Traemos una sucursal. Puede ser. Se perdió la señal de nuestro amigo Roger, pero bueno, yo creo que ya igual estamos sobre el tiempo. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Y no sé, ¿alguien tenga algún comentario más para despedir este espacio? Pues si quieren esperamos a otros datos, ¿no? De López Obrador, él siempre tiene otros datos, y ustedes recordarán con Fox, se llamaba Círculo Rojo, el poquito de gente que lo criticaba, que lo criticábamos, y así es como se manejan con muchísimas personas. Más allá de los otros datos o de los círculos rojos y verdes que puedan ver otros presidentes, pues a mí lo que me extraña es la percepción de la realidad que muchísima gente tiene, que ve todo lindo, bueno, bonito, hermoso,
y del otro lado todo el tiempo pasado fue mejor. Ni una cosa ni otra. Hubo muchísimos errores, hubo muchísima peculado, muchísimo robo y multimillonarios en tiempos del PAN y del PRI, y sigue habiéndolos en estos tiempos. No resistirían una auditoría seria los funcionarios más encumbrados y hasta los menos, ¿no?, de la 4T. No es posible que haya visiones tan distintas, tan diversas, a partir de dos elementos: las dádivas asistencialistas y el discurso del PG. Don Roger, pide 20 pesos más para tu internet. Ya estamos de nueva cuenta con ustedes. Francisco Pimienta, fíjate que vamos a escucharte y ya luego dejamos que nuestra amiga Cintia cierre el programa. Por esta desconfianza, decíamos, y por esta mentiras que el mismo presidente lincha, envía mensajes de linchamiento en contra de las instituciones autónomas, es que la gente se harta y se crean organismos, se crean agrupaciones civiles, la sociedad civil se organiza, porque hay que reconocerlo, aunque alguien se puede incomodar en el grupo, pero los partidos políticos han carecido de capacidad de convocatoria, credibilidad, prestigio y de respeto. Por eso ahora surgen agrupaciones sociales, civiles, mi estimado Pimienta, para hacer una serie de movilizaciones. ¿Y qué responde el presidente de la República cuando dice el 26 de febrero, el domingo 26, va a haber una concentración en el Zócalo para protestar, para repudiar el Plan B y para defender la Constitución y las instituciones autónomas, como en este caso el INE, el Tribunal Electoral, la Suprema Corte, hay que defenderla? El presidente dice: yo voy a hacer otra marcha el 18 de marzo, dice, voy a hacer otra concentración en el Zócalo para celebrar un aniversario más de la expropiación petrolera. Que por cierto, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son las entidades paraestatales o de gobierno que más dinero se les ha subsidiado y destinado, que son una carga para la economía nacional. Adelante, Francisco Pimienta. Bueno, otra frase que dice el presidente en torno a la marcha, a la cual estoy invitando de manera personal como ciudadano y como periodista, por supuesto, a esta manifestación a favor de la democracia para defender nuestro derecho al voto y que sea respetado nuestro voto, sobre todo el 26 de febrero. Aquí en San Francisco de Campeche lo vamos a hacer en la Plaza de la República. No sé en dónde lo tengan establecido ya en Carmen, pero el presidente dice que esta manifestación es para defender a Genaro García Luna, y que sea presidente. Una sarta de estupideces que dice, pero el presidente no entiende de que este movimiento viene y proviene directamente del ciudadano. Aquí no se están utilizando recursos públicos a como se ha estado haciendo él con esas manifestaciones, esa contramarcha que hizo días después de la de noviembre, y esta otra manifestación que está promoviendo y proponiendo para el 18 de marzo, que seguramente va a ser con recursos públicos, porque con los 200 pesos que él carga, no creo que le alcance, y tampoco creo que vayan a sus hijos a poner dinero de los negocios que están haciendo con el amparo del poder. Entonces, el presidente, en su inmensa estupidez, yo creo que a veces es cierta esas teorías de complot que salen de que lo tienen drogado, que lo tienen bajo un tratamiento, porque a veces no entendemos, o por lo menos en lo personal no entiendo, cómo es que un dirigente, un jefe de Estado, se expresa de esa manera de sus ciudadanos, cuando se supone de que siempre debe de mantener la unidad de su país para estar pendientes de cualquier contingencia. Debe de mantener la unidad, pero no, el presidente promueve la división, promueve la violencia verbal y física también, porque sus seguidores, sus fanáticos, agreden a los demás, a quienes cuestionan, a quienes critican las decisiones, las erróneas decisiones del presidente. Y pues bueno, el presidente dice que la gente está harta de tanta pinche tranza. Yo a esta frase le puedo agregar que también está harta de tanta ineptitud, prepotencia, corrupción, y
y otras cosas más que no me acuerdo en este momento, pero que estoy seguro que también son, pero es que no podemos calificar a un gobierno como tal si no es si no señalamos la violencia que estamos viviendo en todo el país, la corrupción que se está viviendo dentro del gobierno morenista, no solamente federal, sino en todas las entidades, el abuso de poder, el abuso de las instancias. ¿Cuántas veces estamos viendo videos en redes sociales de que el presidente municipal de tal lado ya madreó a su mujer, que el presidente municipal de tal lado fue a una fiesta con narcotraficantes, que el diputado tal lo encontraron en otra fiesta con otros narcos? Entonces, estamos viendo toda esa situación y esa percepción no la puede cambiar el presidente con su discurso mañanero. Es una realidad que estamos viviendo. Esa impunidad que el presidente dijo que iba a combatir solamente la ha acrecentado, y la ha acrecentado siempre y cuando sea de su partido, porque no ha hecho absolutamente nada. Yo no he visto un solo acusado de corrupción dentro de la cárcel, salvo Pachita, que lo metieron y ya salió, y a Emilio Lozoya, pues de que le dieron chance para que fuera a echar un patito y luego regresar a la cárcel. Pero no hemos visto resultados realmente de esa guerra contra la corrupción, contra la impunidad. Al contrario, se ha incrementado. Muy bien, licenciado Pimienta, muchísimas gracias. Vamos a darle, no sé, por alusión personal, creo que el licenciado Víctor quiere hacer uso de la palabra. Y No, después, no, no, antes antes de que se vaya, antes de que cierre Cintia, para darle un buen y digno fin al programa de hoy, las declaraciones de Andrés Manuel en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, donde a partir de hoy el ingeniero Cárdenas forma parte del ala moderada de los conservadores de este país. Se le acaba de ir al cuello al ingeniero Cárdenas por la presentación de esta organización que hizo junto con la Bastida. Ya forma parte del extenso grupo de adversarios políticos de López Obrador. Será sin duda el tema de mañana. Cintia, adelante. No cabe duda que hay muchos temas para platicar. Adelante, Cintia, platícanos cómo le fue a durar aquí en Campeche, Cintia. Yo no se llama Colectivo por México, donde está este personaje histórico de la vida democrática de este país, Cuauhtémoc Cárdenas, junto con la Bastida, pero además decía su líder que quienes están en este movimiento es alusión personal, porque ahí estaba el líder de Mosi y le decían que por qué, que era un movimiento partidista, y le dijo, no, esto es alusión personal, y ahí hizo comentarios de que también ahí estaba Xochitl Gálvez, estaba ahí varios, ¿no? Del PAN, también estaban gente de Mosi, pero que pues dejaron ahí entender que si quería Alejandro Moreno de manera individual presentarse, sumarse, pues que eran bienvenidos, ¿no? Pero se llama Colectivo por México. Y bueno, solamente por hablar de un tema internacional, estas sesiones que ha estado teniendo García Luna, pues han sido positivas para él, hasta donde se ha estado haciendo la cobertura por parte de medios mexicanos que han estado ahí en esta sesión, que han logrado acreditarse. Fue obviamente una serie de situaciones que se presentaron para poder acceder a estas audiencias. Y bueno, pues no le fue mal ayer, hasta donde explican algunos que están haciendo la cobertura. Me parece interesante también cómo se ha estado abordando desde México este problema internacional. Digo, García Luna es un personaje estratégico y que pues son 8 semanas, apenas va la séptima, están en ese análisis, faltan 7 más, pero creo que si Estados Unidos no hace justicia con este personaje allá, pues no espero que tampoco pase ni Peña Nieto, ni el mismo Felipe Calderón, no creo que pase nadie, creo que la vida y la política, y creo que ha permeado también el estado de Campeche, es que no pasa nada. En México no pasa absolutamente nada, Andrés, desde la mirada, desde la retórica del presidente de la República en México y en Campeche no pasa absolutamente nada. Todo está muy bien, todo está en regla, nadie se queja, no se viola la ley, todo está bien, y eso es el imaginario colectivo que se ha construido desde sus redes sociales. Obviamente hay medios que pues, son un poco más imparciales, pero ese es el mensaje estratégico.
no pasa nada en México, todo está muy bien, y no es así. Desafortunadamente no es así. Y bueno, pues ya para cerrar, algo muy interesante, pero además que sigue siendo algo que hay que seguir incidiendo, es que posiblemente a finales de marzo el gobierno de México diga que ya se acabó el tema de la pandemia de COVID, aunque tenemos casos de COVID, y que, pues dice el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, que va a la baja, la sexta ola de COVID. Vaya a la baja o vaya a la alta, aquí lo importante es que la gente se vacune, se proteja. Y bueno, aquí en Carmen ya hay varios planteles donde pues muchos niños, muchas mamás responsables, papás, tutores han decidido no llevarlos porque pues uno que lleve tos o uno que lleve gripa contagia a todo el grupo, y creo que es una muy buena decisión por parte de los padres de familia. Y bueno, pues hay muchos temas que abordar, como bien platicaba Roger. Marcelo ya tiene una estructura, si tú preguntabas, ya tiene una estructura en Campeche. Espero que quienes estén en ese equipo, y si la encuesta favorece a Marcelo o a quien favorezca, no haya de alguna forma ruptura, división entre la gente que pues está apoyando a Claudia. En lo personal, creo que es válido que entre el mismo partido permita que haya una democracia, entre comillas, y bueno, vamos a ver cómo se comporta. Es muy prematuro. A veces escuchaba ahí alguno de los compañeros que decía, no, abril, otros decían, no, en junio, no, ya. O sea, a la vuelta de la esquina está el proceso electoral, y pues ya se terminó enero, largo, pero ya acabó. Gracias, buenos días. Sí, muy buenos días, buenos días. Seguimos nosotros entonces con estos temas mañana, por supuesto. Mucio Gómez Reyes, Gris Cuevas desde Calpiní. Buenos días, dice Manon Gómez. Por obvias razones, la opinión de las clientelas electorales será a favor de sus maiceadores, pero cada que pagan comida y servicios que los congresos con mayoría morenista avalaron, se encarecieron. Todos confirman que nos estamos empobreciendo, dice doña Mildred. El kilo de pollo ya llegó a 70 pesos. No sé cómo está en el Carmen. Dice Cindy Giovanna, buenos días, Está 95. 95 pesos el kilo de pollo, qué terrible. Se dice, todo lo que no se haga en favor de la 4T es corrupción, dice Manon Gómez, tremendo. Y efectivamente dice, bueno, quienes no han cambiado sus placas, recuerden que a partir de mañana sube el costo 100 pesos más, porque suben las UMAS. Muy bien, muchísimas gracias, nos vemos mañana 8:30 de la mañana. Gracias Cintia, Milo, Germán, Pimienta, Víctor Améndola, gracias a todos, muy amables. Excelente martes para todos. Muy bueno. Suscríbanse a YouTube.